Perdí el sueño la noche en que entendí que esa casa no estaba vacía por fantasmas, sino por miedo comprado con silencio. Lo que voy a contar ahora no es una leyenda urbana ni un invento para asustar gente. Es una historia que empezó con una figura inmóvil en una terraza de Mixcoac y terminó con un piso sellado, huesos enterrados y un crimen que nadie quiso denunciar. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué en esta ciudad hay casas que no se rentan, no porque estén malditas, sino porque saben demasiado. Todo comenzó el mismo día que me mudé buscando paz. Venía huyendo del ruido, del tráfico y de una vida que se me había ido de las manos. Nunca imaginé que lo que encontraría enfrente de mi nueva casa sería peor que cualquier pesadilla. Porque lo que descubrí no solo me quitó la tranquilidad, me obligó a mirar de frente a algo que muchos prefieren ignorar. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia, porque lo que vas a escuchar pasa más cerca de lo que crees. La calle era típica de Mixcoac, casas antiguas, bardas altas, árboles viejos que crujían con el viento y ese silencio raro que aparece después de las 7 de la noche. Un silencio pesado, interrumpido apenas por el paso lejano de un camión o el ladrido aislado de un perro callejero. Desde la ventana de mi sala veía directamente la casa de enfrente. 2 pisos, fachada descuidada, pintura descarapelada color mostaza que en algunos puntos dejaba ver el ladrillo rojo. Nadie parecía vivir ahí, excepto por una luz. A las 7:20 exactas, se encendía un foco en el segundo piso, siempre el mismo cuarto. Y en la terraza, justo frente a la baranda de hierro oxidado, aparecía un hombre, o eso parecía. No se movía, no se recargaba, no fumaba, no hablaba, solo estaba ahí, de pie, mirando hacia la calle con una quietud antinatural. La primera noche pensé que era coincidencia, la segunda curiosidad, la tercera ya era inquietud que me revolvía el estómago. Empecé a escuchar sonidos que antes no notaba. El zumbido constante del foco, como un insecto atrapado en un frasco de vidrio. El crujido metálico de la estructura cuando bajaba la temperatura y el hierro se contraía. Y algo más, un golpe seco, amortiguado, que venía del interior de la casa. No era un portazo ni un paso. Era como si algo pesado se moviera lentamente sobre el suelo, arrastrándose con esfuerzo deliberado. Un sonido que se sentía en los huesos. Decidí preguntar. En la mañana, mientras compraba café en la esquina, le mencioné la casa a doña Carmen, una señora mayor que barría la banqueta con movimientos mecánicos, como un ritual diario. Me miró como si hubiera dicho una grosería en voz alta en plena misa. «Esa casa no se mira», me dijo apretando el palo de la escoba. «No se pregunta». Sus ojos tenían ese brillo opaco del miedo viejo, el que ya no necesita razones para existir. Se dio la vuelta y entró a su casa, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en toda la calle. Más tarde hablé con don Julián, el de la ferretería. Tenía las manos llenas de callos y la voz baja, como si siempre temiera que alguien lo escuchara desde algún rincón oscuro del local lleno de herramientas oxidadas. «Nadie dura ahí», me confesó mientras clasificaba tornillos con dedos temblorosos. Nadie. Me contó que en los últimos años habían pasado varias familias. Todas se iban rápido sin dar explicaciones. Una dejó los muebles, otra se fue de madrugada con lo puesto, dejando hasta la ropa tendida en el patio. Un muchacho que rentó solo duró 2 semanas. Salió pálido, con ojeras profundas, sin despedirse de nadie. Lo único constante era el dueño, un hombre de Iztacalco que nunca daba la cara, que solo mandaba cobradores o dejaba recados en papeles arrugados bajo la puerta. Esa palabra se me quedó grabada como una cicatriz. Iztacalco.
Busqué información con la obsesión de alguien que sabe que está cruzando una línea, pero no puede detenerse. En archivos públicos del registro civil encontré permisos de construcción antiguos, denuncias sin seguimiento, reportes de inspección incompletos con hojas faltantes. Todo era legal en apariencia, pero había un detalle extraño que me hizo sudar frío. Una remodelación registrada hacía más de 20 años, clasificada como refuerzo estructural de cimentación, sin planos claros, sin fotografías, sin firma de ingeniero responsable. Decidí ir más lejos, sabiendo que cada paso me alejaba de la paz que vine buscando. En Iztacalco, después de preguntar en cantinas polvorientas y obras de construcción donde los albañiles me miraban con desconfianza, di con un ex trabajador llamado Roberto. Nos sentamos en una mesa pegajosa de un changarro, con el sonido de botellas chocando, voces borrachas y un radio viejo de fondo transmitiendo noticias que nadie escuchaba. Ese piso estaba sellado, me dijo sin rodeos, mirándome directo a los ojos, con concreto más nuevo que todo lo demás, y olía raro. Me explicó que durante una remodelación en la casa de Mixcoac, encontraron un rectángulo perfecto bajo el suelo del segundo cuarto. Las líneas del concreto eran demasiado limpias, demasiado recientes, comparadas con el resto de la construcción. No era una reparación común de humedad o refuerzo, era un sellado intencional, profundo, casi industrial. Cuando preguntaron al contratista, este se puso nervioso y llamó al dueño. El hombre llegó furioso esa misma tarde, pagó en efectivo todo lo que faltaba de la obra, más una cantidad extra, y ordenó detener todo. Esa misma noche cerró la casa con candados nuevos y amenazó con demandar si alguien hablaba. Nos pagó el triple de lo acordado, agregó Roberto bajando la voz hasta convertirla en un susurro, pero nos hizo firmar algo. Un papel que decía que nunca habíamos estado ahí. El miedo en su voz era real. Terminó su cerveza de un trago y se fue sin despedirse, dejándome con más preguntas que respuestas y un peso en el pecho que no se iría nunca. Regresé a Mixcoac con un nudo en el estómago que me apretaba las costillas. Esa noche, la figura volvió a aparecer a las 7:20 exactas, pero algo cambió. El foco parpadeó 3 veces antes de estabilizarse con un zumbido más agudo. Escuché claramente un arrastre desde el interior, como si algo pesado fuera movido con esfuerzo, raspando contra el piso en un ritmo irregular. La figura no reaccionó, no giró la cabeza, no se movió un milímetro. Era como una estatua de carne. Empecé a contactar a antiguos inquilinos a través de grupos de Facebook y anuncios viejos de renta. Algunos no quisieron hablar y bloquearon mi número inmediatamente. Otros aceptaron, pero con miedo palpable en cada palabra. Marcos, uno de ellos, me citó en un café lejos de la colonia, en una zona llena de gente donde se sentía más seguro. Tenía las manos temblorosas que apenas podían sostener la taza de café. No era algo sobrenatural, me dijo mirando por encima de mi hombro constantemente. Era humano, y eso es lo peor que puede ser. Me contó que por las noches escuchaba golpes bajo el piso del segundo cuarto. Golpes sordos, rítmicos, como puños desesperados contra concreto. Su esposa despertaba llorando. Sus hijos no querían dormir. Intentaron romper el suelo con un martillo, pero encontraron concreto distinto al resto de la casa, más duro, mezclado con algo que dejaba un olor metálico en el aire, sellado profesionalmente. Cuando llamaron al dueño para exigir explicaciones, nunca respondió. Dejaron mensajes, enviaron correos, tocaron puertas, nada. Se fueron al día siguiente dejando todo, incluso el depósito. Hay cosas que es mejor no saber, me dijo antes de irse. Pero tú ya estás adentro, ¿verdad? Ya cruzaste. Yo ya no podía ignorarlo.
La curiosidad se había convertido en obsesión y la obsesión en algo parecido al deber. Una noche, después de 3 cervezas para armarme de valor, crucé la calle con una linterna y un desarmador en el bolsillo. El portón de herrería cedió fácil, como si alguien hubiera dejado el candado abierto a propósito. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y algo más. Ese olor dulzón y metálico que te hace saber que algo está mal. Olía a óxido, a madera podrida, a tierra removida. Cada paso que daba hacia el interior hacía eco en las paredes desnudas. Subí las escaleras con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que me delataría. En el segundo piso, el cuarto del foco estaba oscuro por primera vez desde que llegué. La puerta estaba entreabierta. Alumbré con mi linterna. El cuarto estaba vacío, excepto por una silla de plástico en el centro y marcas de arrastre en las paredes. El piso era distinto al resto de la casa, más liso, más frío, más reciente. Golpeé con los nudillos. Sonó hueco. Mi respiración se aceleró. Entonces escuché otra respiración. No era mía, venía de detrás de mí, pero cuando giré no había nadie. El sonido persistió, inhalación lenta, exhalación contenida como alguien tratando de no hacer ruido. El foco sobre mi cabeza parpadeó una vez, 2 veces. Salí corriendo sin mirar atrás, bajando las escaleras de 3 en 3, tropezando, sintiendo que algo me seguía aunque mis ojos no vieran nada. Crucé la calle y entré a mi casa cerrando todas las cerraduras. Al día siguiente, con las manos todavía temblando, llevé todo a un periodista local que conocía de la universidad. Conectamos los puntos, las familias que huían, el albañil amenazado, el concreto nuevo, los permisos sospechosos. Él tenía contactos. Reabrieron el caso que nunca fue caso. Forzaron una orden judicial después de semanas de presión. Un jueves gris de noviembre, con cielo pesado y aire frío, llegaron las autoridades con equipo especializado. Levantaron el piso. Debajo había restos humanos, más de uno, cintas adhesivas industriales, objetos personales, un reloj de mujer, una identificación descolorida, zapatos pequeños, pruebas de un crimen jamás denunciado. Un crimen enterrado bajo 3 capas de concreto y 20 años de silencio comprado con amenazas y dinero. El dueño fue detenido esa misma semana. Negó todo, pero las pruebas hablaban. El ADN coincidía con personas desaparecidas de los 90, casos archivados que nadie siguió porque nadie preguntó lo suficiente. La figura nunca volvió a aparecer en la terraza. La casa quedó clausurada con sellos oficiales y cinta amarilla que el viento rasgó semanas después. Los vecinos dejaron de hablar del tema como si borrarlo de las conversaciones pudiera borrarlo de la realidad. Pero yo sigo escuchando, algunas noches cuando no puedo dormir, el sonido seco del concreto cayendo, como si la casa recordara. Como si quisiera contarme más secretos que todavía guarda en sus paredes descascaradas. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te estremeció, compártela. Porque el verdadero terror no vive en fantasmas, sino en lo que los humanos entierran para no enfrentar la verdad. Hay cosas que uno aprende demasiado tarde. Verdades que te revientan en la cara cuando ya firmaste, cuando ya pagaste el primer mes, cuando ya cerraste la puerta detrás de ti y entendiste que no hay vuelta atrás. Si estás pensando mudarte a una casa barata en la Gustavo A. Madero, escúchame antes de tomar esa decisión. No porque esté embrujada, no porque haya fantasmas recorriendo los pasillos a medianoche, sino porque esa casa ya decidió quién puede vivir ahí y quién no merece salir entero. Yo creí que el terror urbano era pura leyenda, historias que se inflan para asustar a los nuevos, para darle sabor a las tardes aburridas en las banquetas, hasta que empecé a perder el sueño, hasta que perdí la noción del tiempo,
hasta que perdí la certeza de estar solo. En esta historia vas a descubrir por qué una familia entera fue asesinada por una deuda que nadie terminó de pagar, cómo el culpable nunca fue condenado y por qué el miedo siguió cobrando intereses mucho después del crimen. Lo más inquietante no fue lo que pasó ahí dentro, sino entender que la casa no necesitó que nadie regresara para terminar el trabajo. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Estas historias reales necesitan ser contadas. Me mudé por necesidad. Me llamo Martín. Trabajo en un taller de herrería cerca de Calzada de Guadalupe y mi sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Cuando vi el anuncio de renta, pensé que era un error. Demasiado barata para la zona, demasiado bien ubicada, 2 recámaras, cochecito. El agente inmobiliario evitó mis preguntas como si le dolieran. Dijo, cosas del pasado. Dijo, malas experiencias de inquilinos anteriores. Nada concreto, nada que me asustara de verdad. Acepté sin pensarlo 2 veces. Desde afuera, la casa no decía nada especial. Fachada común de concreto gris, pintura deslavada por años de lluvia y sol, una reja verde ligeramente torcida que rechinaba al abrirse, como 1000 otras casas en la colonia. Pero al cruzar la puerta, sentí algo inmediato, algo que mi cuerpo registró antes que mi cabeza. El aire estaba pesado, espeso, como si hubiera sido respirado demasiadas veces sin salir nunca. El silencio no era ausencia de sonido, era presión contra los tímpanos. El refrigerador vacío en la cocina vibraba con un zumbido grave y constante, que se metía debajo de la piel y no te dejaba pensar claro. Cada paso sobre el piso de loseta producía un crujido exacto, siempre en los mismos puntos. Crack, 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 como si alguien hubiera memorizado por dónde debía caminar para no hacer más ruido del necesario. La primera noche dormí poco. No por ruidos fuertes ni golpes en las paredes, sino por esa sensación constante de que algo estaba pendiente de mí, de que alguien estaba esperando a que bajara la guardia. Me desperté a las 3:12 de la madrugada sin razón aparente. A las 3:13 pasó un coche lento por la calle, el motor roncando bajo. Brrr. A las 3:14 el refrigerador cambió de tono, como si alguien lo hubiera abierto y cerrado. Mi cuerpo estaba alerta, tenso, antes de que mi mente entendiera por qué. Me dije que era estrés, que era adaptación, que todos los lugares nuevos se sienten raros las primeras noches, pero el cuerpo no miente tan fácil. En el día, la colonia parecía completamente normal. El señor de los tamales gritando su pregón al amanecer. ¡Tamales calientitos! El camión de la basura con su campana metálica tin, tin, tin. Los niños corriendo hacia la primaria con mochilas más grandes que ellos. Sin embargo, cada vez que regresaba a la casa después del trabajo, algo en mi estómago se cerraba. Una especie de nudo frío que subía hasta el pecho. Empecé a dejar la radio encendida todo el día, sintonizada en cualquier estación con voces. Cuando la apagaba al llegar, el silencio regresaba más cargado, más denso, como si hubiera estado esperando con paciencia infinita. Primera advertencia. Doña Clara, la vecina de al lado, fue la primera en decirme la verdad sin decirla completamente. Me vio sacar la basura al 3er día y se persignó al notar el número de la casa. Su mano tembló ligeramente al hacer la cruz sobre su pecho. «Aquí no dura nadie, joven», dijo con voz baja pero firme. Le pregunté por qué. Miró hacia los lados antes de responder. «Extorsión, deudas, vinieron a cobrar hace años. Nadie pagó todo, nunca se paga todo». Cerró su puerta con 2 cerrojos que sonaron como disparos secos en el pasillo. Clac, clac. El eco rebotó en las paredes de concreto. Esa noche busqué información en internet.
Notas viejas de periódicos digitales, titulares incompletos, comentarios cerrados en foros barriales. Familia asesinada en GAM, móvil, cobro de deuda. 4 víctimas fatales en domicilio de Colonia Guadalupe Insurgentes. Nada de robos, nada de detenidos. El expediente seguía abierto. El culpable nunca fue condenado. Cerré la laptop con una sensación incómoda, como si alguien hubiera estado leyendo conmigo por encima del hombro. El insomnio se volvió rutina en menos de una semana. Me dolía la mandíbula de apretar los dientes mientras dormía. Empezaba a olvidar palabras simples en el trabajo. El sonido del gas al encender la estufa me hacía saltar como si fuera un disparo. Una madrugada escuché un roce constante en la pared del pasillo. Me acerqué con la linterna del celular, el corazón bombardeando en los oídos. Era solo un cable suelto del timbre viejo, golpeando con el aire de alguna corriente invisible. ¡Tac! 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 Me reí, pero fue una risa hueca, sin alivio real, con un sabor amargo en la boca. Busqué a Raúl, un ex policía del sector que ahora arreglaba televisiones en un local cerca del mercado. Cuando mencioné la dirección exacta de la casa, apagó el aparato que estaba reparando y me miró con esa expresión que tienen los que saben demasiado. «No necesitas fantasmas para quebrar a alguien», me dijo mientras limpiaba sus manos con un trapo grasiento. «Solo necesitas que sepa que puede pasar otra vez. Puede pasarle a él». Me explicó que después del crimen hubo llamadas anónimas a los vecinos, visitas nocturnas de tipos sin identificarse, sobres sin remitente con fotos de las familias. El miedo siguió trabajando incluso cuando los culpables desaparecieron del mapa. El miedo tiene memoria más larga que la justicia. Volví a la casa con esa frase clavada en el cerebro como una astilla infectada. El miedo trabaja. Esa noche, el viento se coló por una rendija mal sellada en la ventana del baño, produciendo un silbido irregular y agudo, fiu, fiu, que parecía marcar un ritmo, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mi oreja. Me senté en la sala con todas las luces prendidas hasta que me dolieron los ojos. Revisé las paredes con atención obsesiva. Detrás de un cuadro barato mal colgado en el pasillo, encontré números escritos a lápiz, directamente sobre el yeso. Montos, fechas, cuentas sin saldar. No eran símbolos extraños ni mensajes crípticos. Eran deudas, dinero, cantidades específicas junto a iniciales que alguien había borrado a medias. Ahí entendí algo que mi mente todavía no quería procesar completamente. El peso del pasado. Los días siguientes fueron progresivamente peores. Llegaba tarde al trabajo. Me equivocaba en medidas básicas que llevaba años haciendo con los ojos cerrados. El jefe me preguntó si todo estaba bien en casa, y la pregunta me sonó a ironía cruel, aunque él no lo supiera. En la casa, cada sonido parecía amplificado al triple de su volumen normal. El cierre de la puerta, clac. El roce de la ropa contra las paredes, shhh. El reloj de pared marcando segundos como martillazos directos al cráneo. Tac, tac, tac. Una noche tocaron la puerta. 3 golpes secos, espaciados, deliberados. Toc, toc, toc. Abrí con las manos temblando. Nadie. La calle estaba vacía bajo la luz naranja de los faroles. En el piso, justo frente a la puerta, había un sobre Manila. Vacío, completamente vacío. Cerré de golpe. El eco del portazo recorrió toda la casa como una ola, rebotando de pared a pared hasta perderse en algún rincón que no conocía. Hablé con mi hermana por teléfono. Me pidió que me fuera de inmediato, que no valía la pena ningún ahorro. Yo quise ser racional. Busqué ayuda. El psicólogo del Seguro Social habló de trauma colectivo, de sugestión ambiental, de cómo las historias violentas impregnan los espacios. Los lugares no están malditos, las historias los enferman,
dijo con tono profesional y distante. Tenía razón en la teoría, y aún así, esa noche sentí la presión en el pecho, el sudor frío empapando las sábanas, la certeza absoluta de que no estaba descansando, aunque cerrara los ojos durante horas. Decidí quedarme una semana más, para probarme algo a mí mismo, para no huir como cobarde, para demostrar que el miedo era irracional. Fue el peor error que pude cometer. La tercera noche de esa semana, el sonido cambió completamente. No era viento colándose, no eran cables sueltos. Era un golpeteo suave pero constante, perfectamente rítmico, en la pared del fondo de mi recámara. ¡Pum! 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 Me acerqué con la respiración contenida. La pared estaba completamente intacta, sin grietas, sin manchas, sin nada visible, pero el sonido continuaba, hasta que me di cuenta, el sonido venía de mí. Era mi pulso completamente desbocado, golpeando mis oídos desde adentro con tanta fuerza que se proyectaba al exterior. Al amanecer, doña Clara apareció en mi puerta con una taza de café. El vapor subía con olor amargo y reconfortante. «Ya te está agarrando», dijo sin crueldad, casi con lástima. Me contó que ninguna familia había durado más de unas semanas en esa casa desde el crimen. Todos decían exactamente lo mismo. Sensación de vigilancia constante, insomnio progresivo, ansiedad paralizante. Nunca fantasmas, nunca apariciones, nunca lo sobrenatural, solo el peso aplastante de saber lo que pasó ahí. La verdad que nadie cuenta. Esa tarde fui al archivo municipal. Tuve que insistir, mentir un poco, decir que era para un trámite legal. Encontré algo mucho peor que el crimen mismo. Una lista incompleta de pagos posteriores al asesinato. Pagos hechos durante meses después. No por la familia muerta, por los vecinos. Cooperaciones voluntarias registradas con iniciales y montos exactos. Entendí entonces, con una claridad que me revolvió el estómago, que la casa no era el origen del terror, era el recordatorio permanente de que el miedo se paga, siempre, de una forma u otra. Volví solo para empacar mis pocas cosas. Cada objeto al moverse hacía un ruido exagerado, amplificado. La maleta arrastrándose. Grrr. Las llaves cayendo. Tlin, tlin, tlin. Antes de irme definitivamente, alguien tocó la puerta. 2 golpes suaves. Toc, toc. ¿Ya se va?, preguntó un joven con gorra de los Pumas, manos en los bolsillos. Asentí sin decir nada. «Aquí no se vive», dijo simplemente, y se fue caminando rápido sin voltear. Salí con la maleta bajo el sol duro del mediodía en la GAM. La vida seguía su curso normal en la calle. Vendedores ambulantes, camiones, gritos, risas. Pero algo se quedó conmigo para siempre. La idea de que el miedo es un contrato que se firma sin leer las letras pequeñas, y que una vez firmado, el cobro nunca termina. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te impactó tanto como a mí vivirla, compártela con alguien que ame el terror psicológico urbano. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias reales. Meses después supe que otra familia entró a rentar. Duraron exactamente 18 días. Dijeron lo mismo que yo. Lo mismo que todos: vigilancia, insomnio, ansiedad, la sensación de que algo invisible está esperando. La casa sigue ahí, intacta, con su reja verde torcida y su fachada gris. El anuncio de renta reaparece cada cierto tiempo, siempre demasiado barata, siempre en la misma dirección, y yo aprendí algo que todavía me cuesta aceptar cuando paso cerca de esa colonia. Los lugares no aprenden a odiar solos. Nosotros les enseñamos, y algunos lugares aprenden demasiado bien. Si tienes una teoría sobre por qué nadie puede vivir ahí, déjala en los comentarios y suscríbete para más historias reales de terror urbano mexicano.
La policía me pidió que nunca volviera a hablar de esa casa. No porque siguiera siendo peligrosa, sino porque, según ellos, ya no había nada ahí. Lo que no entendieron es que yo no volvía a escuchar los gritos en la casa. Los escuché después, cuando ya estaba libre. Y si estás oyendo esto ahora, es porque alguien más también los está empezando a escuchar. Voy a decirte algo desde el principio, para que entiendas la gravedad de lo que pasó. Nadie murió ahí dentro mientras yo estuve, pero todos salimos rotos. Y al final vas a comprender por qué hay casas que no se venden, no se rentan y no se olvidan, aunque estén completamente vacías. Si te quedas hasta el final, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esta historia no se cuenta sola. No dirite tú. La casa estaba en Iztapalapa, en una calle donde los gritos no siempre significan peligro. Fachadas despintadas, cables colgando como telarañas, perros echados bajo los coches buscando sombra. Era una de esas colonias donde uno aprende a no mirar demasiado tiempo una puerta cerrada. El sol caía vertical sobre el pavimento agrietado, haciendo que el aire temblara como si la calle entera respirara. Yo trabajaba haciendo mantenimientos, nada ilegal, nada raro. Tinacos, fugas, bodegas abandonadas. Esa casa entró como cualquier otro encargo. Revisar instalaciones, dijeron. Pagaban en efectivo. Pregunté por el dueño. Me dijeron que ya no vivía ahí. No insistí. En este negocio, mientras el dinero llegue, las preguntas sobran. Llegué un martes por la tarde. El calor era brutal, de esos que te hacen sudar antes de moverte. Desde afuera no había señales. Ninguna cruz, ningún símbolo extraño. Solo un zaguán metálico viejo, pintado de un verde deslavado que alguna vez fue brillante. Las bisagras tenían óxido acumulado en las esquinas. Cuando lo empujé, el sonido fue lo primero que me incomodó. Crr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 r
El eco se quedó atrapado en el patio, vibrando contra las paredes como si el aire mismo lo rechazara. El aire estaba caliente, espeso. No corría nada de viento. Olía a encierro, y eso no se olvida. No era basura, no era humedad. Era sudor viejo, plástico quemado, orines secos mezclados con algo ácido que me picó la garganta. Tuve que respirar por la boca. Avancé despacio. Cada paso hacía crash, crash, sobre el polvo acumulado y pedazos de concreto suelto. Las paredes parecían más cercanas de lo normal, como si el espacio se hubiera comprimido con el tiempo. La pintura azul claro se desprendía en tiras largas, revelando capas de colores anteriores: rosa, amarillo, gris. Llamé en voz alta por costumbre. ¿Hay alguien? Mi voz sonó aplastada, sin profundidad. Nadie respondió, solo el zumbido sordo de moscas invisibles y el tic-tac, tic-tac, distante de un reloj que no podía estar funcionando. Entonces escuché el primer golpe. No fue fuerte, no fue violento, fue intencional. Ok. Esperé, conté hasta 5. La sangre me latía en los oídos con un pum pum, pum pum, acelerado. Toc. Un segundo golpe, más lento, más deliberado. Ok. El tercero me erizó la piel. Venía de una pared sin puertas, lisa, sin interrupciones visibles. Me acerqué despacio con las botas haciendo clic, clic contra el piso. La pared estaba fría al tacto, húmeda, como si sudara. Me alejé. Pensé que sería una tubería. Problemas de presión, aire atrapado. Pero cuando apoyé la oreja contra el cemento frío, escuché algo que me heló la sangre. Respiraciones irregulares, varias, superpuestas. Como si alguien hubiera aprendido a respirar mal durante mucho tiempo, como si los pulmones ya no recordaran el ritmo correcto. Ese día me fui temprano. No dije nada. Cobré la mitad.
En Iztapalapa uno aprende que explicar demasiado trae problemas, que hay cosas que es mejor dejar en silencio. La segunda vez que entré, 3 días después, los sonidos ya no se escondían. Arrastres lentos, continuos. Rush, rush. Algo pesado siendo movido por el suelo. Algo cayendo con un plof, apagado en otra habitación. Un murmullo constante que no llegaba a ser palabra, pero que tenía la cadencia de alguien rezando o suplicando. El sol entraba por una ventana rota del segundo piso, proyectando una columna de luz llena de polvo que giraba lentamente. Esa luz revelaba detalles que antes no había visto. Argollas de metal atornilladas al piso de concreto, brillantes por el uso. Marcas profundas en la pared. Arañazos verticales que bajaban desde la altura del hombro hasta el suelo, como si alguien hubiera intentado cavar una salida con las uñas. Había manchas oscuras que podrían haber sido de humedad. ¿O no? En un cuarto sin ventanas, encontré botellas de plástico cortadas a la mitad, pedazos de cinta gris enrollados en espiral, restos de tela que alguna vez fueron ropa. Todo estaba ordenado, no tirado, ordenado, apilado con cuidado contra la esquina. Como si alguien hubiera estado ahí durante mucho tiempo y hubiera desarrollado rutinas. El suelo tenía surcos, caminos marcados por el roce repetido. De la pared al rincón, del rincón a la puerta, de la puerta de vuelta a la pared, una y otra vez. Frr, frr. Podía imaginarlo. Pies descalzos arrastrándose sobre el cemento áspero día tras día. Esa noche llamé a la policía. Llegaron 2 patrullas, las sirenas apagadas pero las luces encendidas, pintando la calle de azul y rojo. Los radios escupían estática constante. Shk, 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 shk. Linternas baratas barriendo el polvo, creando sombras que se movían como figuras. 3 oficiales. Uno joven, con el uniforme nuevo. Los otros 2 con décadas de calle encima. Revisaron rápido, demasiado rápido. Patearon algunas botellas. Clang, clang. Alumbraron las paredes. Uno de ellos sonrió con esa sonrisa que dice, ya hemos visto de todo. Y dijo que la casa sonaba vieja, que las casas viejas hacen ruido, que era normal. Notaron algo en una libreta sucia y se fueron, con las botas haciendo ploc, ploc, sobre el pavimento mojado por una fuga cercana. Cuando el ruido del motor desapareció, cuando las luces se fueron, cuando la calle volvió al silencio normal de las 11 de la noche, la casa volvió a emitir sonidos, más claros, más cercanos, como si hubiera estado esperando. Toc, 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 toc. 5 golpes rápidos. Después, silencio. Después, otro patrón. Toc, 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 toc. Ahí entendí algo que todavía me persigue. La casa no hacía ruido para asustar. Hacía ruido para ser recordada, para no dejar que nadie olvidara. Los vecinos empezaron a hablar cuando vieron a la policía. Una señora que vendía tamales en la esquina, con las manos arrugadas y las uñas manchadas de masa, bajó la voz hasta un susurro ronco y me dijo que durante años se oyeron gritos, pero nunca claros, siempre ahogados, siempre de noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Llamaron muchas veces. La patrulla pasaba, tocaba, nadie abría, se iba. Es que aquí así es, joven, me dijo limpiándose las manos en el delantal. Si nadie abre, pues ya que. Un señor que lavaba coches agregó que una vez vio a un hombre salir de ahí, pero que caminaba raro, como si las piernas ya no le respondieran bien. Arrastraba los pies. Fersh, fersh. Y tenía los ojos hundidos, casi negros, porque en este país, si nadie abre la puerta, el silencio cuenta como respuesta. Y nosotros aprendemos a vivir con ese silencio. La última noche fue la peor.
Entré solo. Había decidido terminar con esto, ver qué había realmente, documentarlo, acabar de una vez. Llevaba una linterna grande, mi celular cargado y algo de valor que nunca debí perder. Curiosidad. El calor era insoportable. A pesar de ser noviembre, dentro de esa casa el aire no circulaba. Era como estar dentro de un horno apagado, pero que conserva el calor del día. El sudor me corría por la espalda pegándome la camisa a la piel. Drip, drip. Gotas cayendo al suelo. Fui directo al cuarto del fondo, el que tenía las marcas más profundas. La puerta metálica estaba cerrada con un candado oxidado por dentro. Un candado que yo no había tocado, que no había visto antes. Antes de que pudiera reaccionar, escuché voces. No eran fantasmas, no eran ecos de algo antiguo, eran voces humanas, débiles, fracturadas. Frases incompletas, dichas con gargantas que habían gritado hasta romperse. Agua. Ya no puedo. Por favor. Por favor. Mamá. Las voces se mezclaban con un sonido nuevo, algo golpeando desde el otro lado de la pared, desesperado, rítmico. Pam, 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 pam. Como un código, como un SOS que nadie había aprendido a leer. Mi corazón, boom, 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 golpeaba tan fuerte que pensé que se saldría. Las manos me temblaban. La linterna bailaba creando sombras enloquecidas. Intenté abrir el candado. Imposible. Pateé la puerta. ¡Clang! El metal vibraba pero no cedía. Busqué algo para forzarla. Encontré un tubo. Golpeé con fuerza. ¡Clang! 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 Mis nudillos sangraban. La sangre hacía que el tubo resbalara. Plip, plip. Gotas rojas sobre el polvo gris. El aire me faltaba. Sentí que las paredes se cerraban, que el techo bajaba, que el cuarto se hacía más pequeño con cada segundo. Las voces aumentaron. Ya no eran súplicas, eran alaridos ahogados. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sáquennos! Entonces desde afuera escuché gritos reales. Vecinos. Alguien había llamado otra vez a la policía. El sonido de botas corriendo. Tap, 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 tap. Radios. Órdenes gritadas, fuerzas de apoyo, casa en la Morelos con Juárez. El candado fue cortado con una cegueta. Irsh. Un sonido agudo que taladró mis oídos. La puerta se abrió con un chirrido profundo y el aire fresco me golpeó la cara como una bofetada. Salí tambaleándome. Las piernas no me sostenían. Ploc, ploc. Rodillas contra el piso. Vomité en el patio. Bilis amarilla salpicando el concreto. Las luces de las patrullas pintaban todo de rojo y azul, creando una realidad intermitente donde nada parecía sólido. Ahí empezó todo oficialmente, los sellos, las cintas amarillas, las camionetas blancas, los técnicos con trajes, las cámaras. Encontraron cuartos sellados, restos humanos en diferentes estados. Objetos personales de al menos 7 personas distintas. Identificaciones, ropa de niños. El término oficial fue privación ilegal de libertad con agravantes. En las noticias le dijeron Casa del Horror. Duró una semana en los titulares. Después llegó otro escándalo y todos olvidaron. Yo di mi declaración durante 6 horas. Me dijeron que era mejor no hablar más del tema, que la investigación estaba en curso, que mi testimonio era valioso, pero debía permanecer confidencial. La casa fue clausurada, sellada con placas de metal soldadas a las puertas y ventanas. Y ahí es donde la historia no termina, es donde se queda atorada, como un hueso en la garganta, porque después de eso yo seguí escuchando los sonidos. En mi cuarto, a las 3 de la mañana, en el vagón del metro a mediodía, en el silencio después de apagar la televisión. Toc, toc, toc. Siempre el mismo patrón, siempre con la misma intención. Busqué ayuda. Psicólogos que me recetaron pastillas blancas que me dejaban zombie, pastillas azules que no me dejaban dormir,
Nada apagaba esa sensación de encierro que me perseguía. No soñaba con la casa, la recordaba despierta, con una claridad fotográfica que dolía físicamente. Semanas después, cuando ya no aguantaba más, regresé a la calle. Necesitaba verla de día, con luz, con normalidad, niños jugando fútbol en la esquina. Pum, pum, pum. El balón contra la pared, puestos de comida. El jerseys de la carne en el comal. Risas, vida. La casa seguía ahí, sellada, vacía. Las placas de metal oxidándose, grafitis nuevos, R.I.P. a las víctimas. Un altar improvisado en la banqueta con veladoras derretidas y flores secas. Me acerqué. Nadie me detuvo. Apoyé la mano en la pared todavía caliente por el sol. No sentí nada sobrenatural. No sentí presencias ni energías. Sentí culpa. Culpa por haber escuchado los primeros golpes y haberme ido. Culpa por haber aceptado el trabajo sin preguntas. Culpa por vivir en un país donde los gritos son parte del paisaje sonoro y aprendemos a no escucharlos. Culpa por formar parte de esa cadena de silencio. Entendí que el verdadero horror no fue lo que pasó dentro de esos muros. Fue lo que todos permitimos afuera. La normalización, la indiferencia, el así son las cosas, el mejor no meterse. Los golpes que escuché no eran paranormales, eran reales. Y habían estado sonando durante años, mientras todos pasábamos de largo. Gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te impactó, compártela. Hay casas como esta en más lugares de los que imaginamos. Hoy la casa sigue vacía. Nadie la quiere. Las inmobiliarias la tienen en sus listados al precio más bajo del mercado y aún así nadie pregunta por ella. Los vecinos caminan por la otra acera. Nadie la nombra directamente. Le dicen esa o la de la esquina o simplemente no la mencionan. Pero a veces, cuando la calle queda en silencio absoluto, en esas madrugadas donde hasta los perros callan, algo golpea suavemente desde adentro. Toc, toc, toc. No para salir, ya no hay nadie ahí adentro. Golpea para asegurarse de que no volvamos a olvidar, para recordarnos que el silencio tiene un precio y que algunas deudas nunca se saldan. Los golpes continúan. Y si prestas atención, si realmente escuchas, te darás cuenta de algo terrible. No vienen solo de esa casa. Vienen de muchas otras. En Iztapalapa, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en tu colonia. Casas donde los gritos se volvieron murmullo. Y el murmullo se volvió silencio. Y el silencio se volvió nuestra normalidad. Yo sigo escuchándolos cada noche, y ahora tú también. Esa madrugada, a las 3:17 en punto, alguien fue interrogado durante horas dentro de una casa vieja en la colonia Doctores. No fue en un barrio aislado, fue en una calle llena de talleres, departamentos y puestos abiertos. Al menos una docena de personas escucharon algo, y aún así nadie llamó a la policía. Años después, cuando entendí exactamente por qué ocurrió ese silencio, supe que cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo. Lo que vas a escuchar no es una leyenda urbana ni un relato exagerado. Es la reconstrucción de un crimen realista que dejó una marca invisible en una calle entera. Una historia donde no hubo monstruos, ni fantasmas, ni milagros. Solo personas comunes tomando decisiones que hoy prefieren olvidar. Y cuando descubras lo que realmente pasó dentro de esa casa sellada, vas a entender por qué sigue ahí, intacta, como si nadie se atreviera a tocarla. Si esta historia te atrapa, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué parte de México nos estás escuchando. Me llamo Julián. Cuando me mudé a la colonia Doctores, tenía 38 años y creía conocer bien la naturaleza humana.
Trabajo como ajustador de seguros. Mi vida gira alrededor de accidentes, pérdidas y versiones incompletas de la verdad. Pensé que nada podía sorprenderme más. Me equivoqué. La Doctores no es una colonia silenciosa. Desde las 6 de la mañana hay martillazos secos contra metal oxidado, motores abiertos escupiendo humo negro, radios viejos distorsionando cumbias en los talleres mecánicos. El olor a gasolina quemada se mezcla con el de carnitas recién fritas y cemento húmedo. De noche, taxis acelerando en semáforos, ambulancias desgarrando el aire con sus sirenas, discusiones apagadas filtrándose desde ventanas abiertas. La ciudad nunca duerme aquí, nunca se calla. Por eso, la casa del número 117 siempre me pareció un error en el paisaje. Fachada gris, descascarada, ventanas altas bloqueadas desde dentro con tablas de madera podrida, una puerta de madera gruesa sellada con placas metálicas oxidadas que parecían haber sido clavadas con prisa. No tenía anuncios de venta ni letreros de clausura visibles. Simplemente estaba ahí, como un diente negro en una sonrisa, esperando. La primera noche que dormí en mi departamento, el silencio me despertó antes que cualquier ruido. Eran las 3:17. Sé la hora exacta porque lo primero que hice fue mirar el reloj digital en mi teléfono, sintiendo esa presión incómoda en los oídos, como cuando un avión desciende demasiado rápido y el aire se vuelve sólido. Afuera, nada. Ni un coche acelerando, ni pasos arrastrándose sobre el pavimento, ni un perro ladrando en la distancia. El aire estaba inmóvil, espeso, como si alguien hubiera apagado el volumen del mundo. Me levanté con el corazón acelerado. Caminé descalzo hasta la ventana, sintiendo el piso frío bajo mis pies. La calle estaba iluminada por faroles amarillentos, pero alrededor de la casa del 117 la luz parecía apagarse, como si alguien hubiera colocado un filtro opaco sobre ese pedazo exacto de realidad. Las sombras no se movían, el aire no vibraba, todo estaba suspendido. Entonces, de golpe, todo regresó. Un claxon lejano rasgando la noche, una cortina metálica cerrándose con un estruendo metálico, el murmullo constante de la ciudad retomando su lugar. Como si alguien hubiera presionado play después de pausar el universo. Pensé que había sido estrés, insomnio, el peso de la mudanza, pero el cuerpo no miente, y el mío ya estaba en alerta. Con el paso de los días noté un patrón. El silencio siempre llegaba a la misma hora. Siempre duraba exactamente 14 minutos, y siempre parecía concentrarse en esa casa, expandiéndose desde ahí como una mancha de aceite sobre agua. Pregunté primero con cautela. En la fonda de la esquina, donde servían chilaquiles rojos que quemaban la garganta y café de olla que olía a canela vieja, la mujer que atendía dejó de sonreír cuando mencioné el número 117. De esa casa no conviene hablar, me dijo, bajando la voz mientras limpiaba una mesa con un trapo húmedo. Mejor así, joven. Ese mejor así se me quedó clavado como una astilla. Un viernes por la noche conocí a don Eusebio, exvelador de un hospital cercano. Nos sentamos en la banqueta de concreto agrietado, escuchando el sonido seco de una ficha de dominó contra la superficie áspera. Sus manos temblaban ligeramente al mover las piezas. Cuando le pregunté por la casa, tardó varios segundos en responder, mirando fijamente las fichas como si estuviera leyendo algo escrito en ellas. «Ahí pasó algo feo», dijo al final con una voz que sonaba a tierra seca. Algo que nadie quiso ver. Me contó que años atrás un hombre fue llevado a esa casa de madrugada. No vivía ahí, no era del barrio. Llegó en una camioneta oscura sin placas visibles. Durante horas hubo golpes sordos contra las paredes, voces alteradas filtrándose por las rendijas, muebles pesados arrastrándose sobre el piso de madera.
No gritos claros, pero sí sonidos que cualquiera habría reconocido como una agresión. El ruido de cuerpos chocando, respiraciones entrecortadas, y aún así nadie llamó a la policía. ¿Por miedo?, pregunté. Don Eusebio negó con la cabeza lentamente. Por costumbre, esa palabra me heló más que cualquier otra cosa. Busqué información obsesivamente. En archivos digitales de periódicos encontré una nota breve, enterrada entre anuncios de autos usados y promociones de electrodomésticos. Hombre localizado sin vida en inmueble de la colonia Doctores. Vecinos reportan no haber escuchado nada relevante. No había nombres completos, no había fotografías, no había seguimiento. El caso se cerró en menos de una semana, archivado como riña entre conocidos. La casa fue sellada oficialmente 3 días después. No demolida, no vendida, no expropiada, como si mantenerla ahí fuera parte del acuerdo, como si todos hubieran decidido que era mejor dejar la herida visible que intentar curarla. Empecé a hablar con más personas, tomando café aguado en puestos de la calle, esperando a que bajaran la guardia. Un mecánico con las manos manchadas de grasa admitió que esa noche escuchó golpes rítmicos, pero pensó que era una riña entre conocidos que se arreglaría sola. Una mujer con delantal floreado dijo que oyó voces suplicantes, pero que su esposo le pidió no meterse en problemas ajenos. Un taxista recordó haber visto la puerta entreabierta mientras pasaba, una luz tenue filtrándose desde dentro, y decidió acelerar sin mirar atrás. Cada testimonio era distinto, pero todos compartían lo mismo. Nadie se sintió responsable. Todos habían encontrado una razón para no actuar, y esa razón siempre sonaba razonable cuando la decían en voz alta. Las madrugadas se volvieron insoportables. Cuando el silencio llegaba, el sonido de mi propia respiración parecía demasiado fuerte, como si estuviera amplificado por altavoces invisibles. Se escuchaba el zumbido lejano de un transformador eléctrico crepitando, el crujido de la madera del edificio contrayéndose con el frío, el latido acelerado en mis oídos, marcando cada segundo. Empecé a contar. 14 minutos exactos, ni uno más, ni uno menos. Una noche decidí bajar. El pavimento estaba húmedo por la neblina que se formaba antes del amanecer. Olía a aceite de motor, metal caliente enfriándose y basura vieja fermentándose en las esquinas. Mis pasos resonaban más de lo normal, como si el suelo fuera hueco. Frente a la casa del 117, el aire era distinto, más frío, más denso, como si la temperatura hubiera bajado 5 grados en un radio de 3 metros. Acerqué la mano temblorosa a la puerta. La madera estaba áspera, vieja, marcada por golpes antiguos que habían dejado hendiduras profundas. Y entonces lo escuché. No un grito, no un lamento, una respiración irregular, entrecortada, como si alguien hubiera pasado horas intentando mantenerse consciente mientras el cuerpo se rendía. Un sonido humano, demasiado real, que no venía de adentro. Venía de la memoria del lugar, del aire mismo, de las paredes que habían absorbido cada segundo de agonía. Retrocedí de golpe, tropezando con mis propios pies. El silencio se rompió de nuevo y la ciudad volvió a rugir. Un autobús pasando con el escape roto, música norteña escapándose de una ventana, el grito de un vendedor ofreciendo tamales. Supe que ya no podría detenerme. Tenía que saber qué había pasado realmente. Seguí investigando hasta encontrar a la hermana del hombre. Vivía en Iztapalapa, en un edificio de 4 pisos con ropa colgando en los balcones y macetas secas. Me recibió con desconfianza, los brazos cruzados, pero cuando mencioné la dirección exacta, sus manos empezaron a temblar. Me invitó a pasar. Lo confundieron,
me dijo mientras servía agua de Jamaica en vasos desportillados. Se llevaron al que no era. Me contó que su hermano, un mecánico de 32 años llamado Roberto, había estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. 2 hombres lo confundieron con alguien que les debía dinero. Lo subieron a una camioneta. Lo llevaron a esa casa y durante 14 minutos completos, mientras lo interrogaban con golpes y amenazas, gritó su nombre completo una y otra vez. Gritó que se habían equivocado, gritó que tenía una hija de 6 años, gritó pidiendo ayuda. Alguien incluso abrió una ventana, me dijo con la voz quebrada. Mi hermano lo escuchó. El sonido de la ventana abriéndose. Pensó que venían a ayudarlo, pero la cerraron inmediatamente, y nadie más vino. Cuando los hombres se dieron cuenta del error, ya era tarde. Roberto había sufrido un paro cardíaco por el estrés y el trauma. Lo dejaron ahí. Llamaron a la policía desde un teléfono público, y la investigación se cerró rápido, archivada como un caso más en una ciudad que produce docenas cada semana. Esa noche entendí que la casa no era el problema. El problema éramos nosotros, la normalización de la violencia, la costumbre de no involucrarse, el miedo disfrazado de prudencia. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te impactó, compártela con alguien más. A veces, escuchar es lo único que rompe el pacto. La última madrugada que viví ahí, el silencio duró más que nunca. 18 minutos. Me senté en el suelo de mi departamento, apoyado contra la pared fría, escuchando cada pequeño sonido de mi cuerpo, el crujido de mis rodillas, el aire entrando y saliendo de mis pulmones, el roce de mi ropa contra la piel. Afuera, la casa seguía ahí, inmóvil, intacta, como una herida que nadie quiere tocar, porque hacerlo significaría admitir que estuvimos ahí cuando se abrió. Me mudé 2 semanas después, pero antes de irme, grabé este testimonio, porque el silencio solo existe mientras todos lo aceptamos. Porque cada vez que decidimos no escuchar, estamos sellando otra puerta, estamos construyendo otra casa vacía donde alguien gritó y nadie vino. Hoy ya no vivo en la colonia Doctores. Trabajo en otra zona de la ciudad, ajustando seguros, escuchando versiones incompletas de la verdad. Pero cada vez que una calle ruidosa se queda en calma de forma repentina, recuerdo esa casa. Y recuerdo que el verdadero terror no fue lo que ocurrió dentro, sino todo lo que ocurrió afuera cuando decidimos no escuchar. Porque al final, todos somos responsables del silencio que dejamos crecer. Ese silencio, tarde o temprano, regresa para preguntarnos por qué no hicimos nada cuando todavía había tiempo.